Bueno, Dios me los bendiga a todos. Mire lo que dice, vamos a mirar lo que dice, por favor, el libro de Mateo 6, por favor, versículo 33. $6.33. Y eso no lo sabemos de memoria. ¿Sí? ¿Listos? ¿Lo tienen todos? Bueno, dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Volvamos a leerlo, todos en alta voz. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Entonces, la enseñanza de hoy la vamos a titular El reino de Dios. Amén. Pero antes vamos a orar al Señor. Usted y yo vamos a hablar con Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por este día. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Y te clamamos a ti, Rey del cielo y de la tierra. Permite que en esta mañana, hoy, Señor, podamos conocer tu reino, tu justicia, tu voluntad, Señor Dios, en el nombre santo de Jesucristo el Señor. Que esa es nuestra petición, Señor, y nuestro ruego: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, Señor. Que así como se hace en el cielo, se haga también en la tierra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a hacer un recuerdo. Hace ya algunos días estuvimos mirando el libro de Ageo 1:5, ¿sí? Y estuvimos mirando lo que decía el profeta Ageo, y eso queda ahí cerquita a Mateo. Eso recuerden que es el antepenúltimo libro, ¿sí? Ageo 1:5. Ageo 1:5 dice así: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Dios le estaba diciendo a su pueblo: tiene que pensar muy bien las cosas como las está haciendo. Amén. Eso es lo que le dicen los padres a los hijos. Ven que van por un camino que no es conveniente y dicen: muchachos, tiene que pensar muy bien lo que está haciendo. Y Dios veía que lo que estaba haciendo Israel no era conveniente. Habían regresado con esa pasión del exilio en Babilonia. Habían llegado con la orden de edificar el templo, y resulta que a la primera oposición se detuvieron. ¿Sí? Recordemos eso. Y eso lo podemos aplicar a nuestra vida, a nuestro ministerio, a nuestro diario caminar en Cristo. ¿Con qué pasión empezamos el caminar con el Señor? ¿Con qué pasión arrancamos la obra de Dios? Y luego a la primera oposición entonces le bajamos velocidad. ¿Sí? Bueno, voy a bajarle tantico para que no digan que soy tan fanático. Bueno, no voy a ir tanto a la iglesia para que no digan que soy un religioso. Bueno, entonces voy a dejar de predicar tanto para que no piensen mal de mí. Entonces, la iglesia del Señor se dedicó a agradar al mundo y comenzó a desagradar a Dios. En el libro de Santiago, en el capítulo 4, le dice Santiago a la iglesia: ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Mire, el mundo hoy en día se cuida de no ofender a nadie, entre comillas, pero se la pasan ofendiendo a Dios. Entonces la iglesia no puede colocarse a ese nivel.
No, es que yo no voy a ofender a Dios, no voy a ofender a mis vecinos, ¿sí? No, es que yo oraba y ya no oro tanto para no ofender a mis vecinos. No, hermano. Y yo le relaté alguna vez una historia de cómo han terminado congregaciones porque les dicen, no oren tanto, ay, no se congreguen tanto, ay, no prediquen tanto, ay, no visiten tanto. Y hoy en día los locales son garajes, museos, centros comerciales, bibliotecas, ¿sí? O sea, la iglesia por querer agradar al mundo perdió empuje, velocidad. Amén. Y a eso nos vamos a referir hoy con el texto de Mateo 6:33. Amén. Mire, así como al pueblo de Judá que estaba regresando del exilio, les encomendó una misión de reedificar el templo y comenzar a reedificar la ciudad y levantar las murallas y comenzar a reconstruir el país. Así como les encargó esa misión, que a la postre la hicieron, luego del llamado de atención, asimismo a la iglesia el Señor nos ha encomendado una tarea. Amén. Por ejemplo, Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos. Eso no lo dijo un pastor, eso no lo dijo un vecino, una vecina, lo dijo el Señor Jesucristo. Sí, o sea, el Señor no nos preguntó que si queríamos ir a predicar, Él dijo, id y haced discípulos. Y encontramos en los otros evangelios ordenanzas como estas: predicad el evangelio a toda criatura. Y en Juan encontramos ordenanzas como estas: apacentad mis ovejas. O sea, el Señor le encargó una misión a su iglesia y la iglesia tiene que volver a recordar esa misión. Amén. Entonces, Mateo 6:33 nos ubica en ese punto, porque dice que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Entonces, la palabra que usa ahí viene del griego, que quiere decir basileia, que es el reino, ¿sí? Y el reino de Dios sería basileia touteu, basileia touteu. Amén. Cuando hablamos del reino de Dios, amados hermanos, eso quiere decir que el Señor, o sea, que hace referencia al dominio del Señor sobre todas las cosas, en todos los tiempos y en todas las edades. O sea, esa es la primera esfera de autoridad del reino de Dios. Amén. También hace referencia a la autoridad del Señor sobre las naciones. Amén. Y hace referencia también a la autoridad de Jesucristo sobre los creyentes. Amados, cuando hablamos del reino, estamos hablando de la autoridad de nuestro Dios sobre la persona que le recibe como su Señor. Amén. Cuando hablamos del reino, de un reino, por ejemplo, hablamos de sus límites. Amén. Hablamos de sus gobernantes, o sea, del rey en este caso, y sus legisladores, y hablamos de sus súbditos. Amén. Entonces, para que usted y yo hayamos podido contarnos como parte del reino de Dios, tuvimos que haber nacido de nuevo. Eso es lo que dice la palabra de Dios en Juan 3:3. Si quieren la miramos. Juan 3:3. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3. Eso.
Amén. Y dice así: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el versículo 5, respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Está hablando del nuevo nacimiento, de la obra salvadora de Jesucristo, que por medio de la obra del Espíritu Santo en el creyente, este creyente ha sido convencido de pecado, justicia y de juicio, ha reconocido su necesidad de perdón y arrepentimiento y ha recibido a Jesús como Señor y Salvador y se ha hecho parte del reino. Amén. O sea que usted y yo somos parte del reino de Dios. Amén. Amén. Aplauda al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Mire, hermanos, amén, gloria a Dios. Pero eso es muy bonito, pero ¿qué se nos ha olvidado? Algo se nos ha olvidado, hermanos. Miremos lo que dice Mateo 6, de nuevo, por favor. Mateo 6. Del 9 al 10. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Mire, se nos ha olvidado orar para que venga el reino de Dios. Amados hermanos, mire, la gente no conoce a Jesucristo. Ayer, a raíz de una molestia, una enfermedad que me ha estado molestando, tuve muy mal sueño anoche. Y en medio de todo ese mal sueño tuve tiempo para meditar. Sí, porque usted puede escoger meditar o lamentarse. Y escogí meditar. Y el Señor me hizo meditar sobre unas conductas propias y sobre lo que estaba viendo a mi alrededor. Y recordaba los textos que dicen: el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y usted ve toda la ciudad entregada al pecado. Toda entregada al pecado. Ayer había una guacherna que no la había sentido en todo lo que yo llevo aquí. Sí. Yo dije, pero ¿esto qué contiene? En todas las cuadras, fiesta, trago. Y no es porque haya alegría, es porque hay esclavitud del pecado. La gente no toma cerveza porque tiene sed, toma cerveza porque está esclava del alcoholismo. Amén. La gente no fuma marihuana porque la marihuana es cool. No, fuma marihuana porque la marihuana es un vicio y la persona está esclava del vicio. Amén. Amén. La gente no vive casada como se debe, no porque no haya plata para los papeles, no, vive así porque hay esclavitud del pecado de fornicación. Y si es la tercera y cuarta señora o cuarto señor, viven esclavos del adulterio. El que practica el pecado, esclavo es del pecado. Sí, así de sencillo. Amén, hermanos.
Entonces, todo este mundo vive así, sin conocer el reino de Dios. Y usted y yo tenemos que decirle: Señor, mira esto que está pasando. Usted mire las noticias, y eso es de telenovela, no parecen noticias, parece telenovela, parece la más terrible de las series de Netflix. ¿Sí? O sea, lo que estamos viendo en Colombia es digno de novela. ¿Pero por qué? Porque la gente no conoce a Jesucristo. ¿Por qué el corrupto es corrupto? No porque necesite plata, tiene plata. Es corrupto porque es esclavo de la corrupción. Y si obtuvo un puesto con corrupción, quiere otro. Y si obtuvo 10 millones, quiere 20. O sea, y no es que viva bien, porque ellos reciben 1.000 millones de corrupción y tienen que pagar 2.000 luego en abogados. Y todo eso se les va. O sea, esto es delicado. La esclavitud del pecado azota al mundo. Y solo el conocimiento de la verdad hará libre a las personas. Amén. Por eso hay que decirle: Señor, por favor, venga tu reino. Hágase tu voluntad. Que así como se hace en el cielo, se haga también en la tierra. Amén. Mire, dice: como en el cielo, así también en la tierra. Eso quiere decir que toda la voluntad de Dios, todas las leyes, toda su voluntad emana de Dios mismo. Amén. Necesitamos a Dios reinando en las vidas. Mire, la queja no va a cambiar a nadie. Nosotros vemos a una autoridad y no la bajamos de ladrón, pero es que no se va a arrepentir si no conoce al Señor. Amén. Y de pronto usted no es amigo de él, pero de pronto él sí tiene algún amigo que conozca a Cristo. Amén. Digo: Señor, revélate a este hombre, a esta mujer, revélate a estas personas que te conozcan. Venga a tu reino. Amén. Mire, muy fácil para nosotros pararnos en un pedestal moral y señalar que todo está mal. Y más difícil es: Señor, mira lo que está pasando y ven a reinar. Ven, te pedimos, venga a tu reino y hágase tu voluntad sobre esta nación. Si tú reinas, estas personas cambian. Si tú reinas, ellos se arrepienten. Si tú reinas, ellos viven para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y lo mismo pedir para la iglesia: Señor, venga a tu reino a la iglesia. Señor, somos tus instrumentos. Necesitamos que manifiestes tu reino aquí en la iglesia, Señor Dios. Que se haga notorio que estás aquí, que se haga evidente que estás con nosotros. Señor, haz notorio eso. Y hermanos, le digo, esto cambia. ¿Qué pasó? Dejó de ser una novedad. Dejó de ser una novedad. Nosotros andamos de novedad en novedad. Eso es propio de los gentiles, de nosotros como gentiles, como personas no judías, ir de novedad en novedad. Pero ya es el tiempo de cambiar esa manera de pensar, hermanos. Es tiempo de decir: Señor, necesitamos tu reino hoy. Hoy, Señor. Esto no da espera. Amén. Señor, esto no da espera. Eso tiene que ser urgente, hermanos. Amén. Así como usted le pide con urgencia la plata para pagar los compromisos financieros, para pagar las deudas, para pagar lo que sacó en una tienda, para pagar lo que le están pidiendo del colegio de los niños. Así con esa urgencia: y es que tengo que pagar, si no, no me lo reciben en el colegio. Es que tengo que pagar, entonces, si no, entonces me cortan el servicio. Tengo que pagar, o si no me vuelan la línea. O sea, esa es la urgencia que nosotros tenemos. Debemos tener ese mismo y más sentido de urgencia. Señor, mira cómo está esto. Amén. Y mire, le digo una cosa: ni entretenerse se puede.
Yo dije, bueno, ya terminé lo que tenía que hacer, voy a sentarme a ver una película. Y llegué a un canal y de pronto veo que una pareja está descansando junta, no se ve nada normal, y luego pasa la escena y aparecen dos hombres. Yo dije, ni entretenerse se puede, apagar el televisor, ¿sí? O sea, ya el mundo le quiere meter a usted, a nuestros hijos, a todo el mundo, la perversión, pero a la brava. Usted la tiene que aceptar. Entonces usted debe decir, Dios mío, esto no da espera. Mira esto, Señor. Venga a tu reino. Venga a tu reino, Señor, por favor. Amén. Amén, hermanos. Mire, llevamos 84 muertos en lo que va del año aquí en Barranca. 84. ¿Cómo? Entonces ya van 87. ¿Y sabe quién nos mata? Son jóvenes. Y ahí contamos el triste caso del anciano. ¿Y sabe quién nos mata? Otro joven, que si no se arrepiente va a engrosar la lista más tardecito. Mire, Barranca llegó a ser la ciudad, no sé ahora, pero empezando año llegó a ser la ciudad con más homicidios del país. Qué triste honor. ¿Qué días pasaron y repartieron balas cerca a mi casa? A Dios gracias, esas personas no contaron en la estadística. A Dios gracias. A Dios gracias. Pero quiero decirles, hermanos, esto no da espera. Amén. Ahora no vayamos tan lejos, su casa. ¿Cuántas personas en su casa conocen a Jesucristo? Usted me puede decir, yo. ¿Sí? Como contaba una vez el pastor Wilder, que le preguntaba el ángel a una persona, ¿y usted cuántas personas le predicó del Señor? A una. Vea qué bien. ¿Y quién es esa persona? Y responde, yo, y casi me pierdo. ¿Sí? O sea, muchas veces nos contentamos con ser solo nosotros los creyentes de la casa. Y eso no da espera. Mire, cuando les puedo dar mi testimonio, cuando mi papá y mi mamá se convirtieron al Señor, comenzaron la guerra por sus hijos, comenzaron a orar al Señor, y el Señor permitió que se convirtieran primero aquí su servidor, el mayor, y luego el Señor comenzó a convencer fuertemente a mi hermana menor, y quedaba el hermano del medio, mi hermano Harold. Y el Señor comenzó a obrar y nosotros comenzamos a orar, a orar, a orar, a orar, a orar. Hermano, ¿usted se acuerda cuando oraba por la conversión de su familia? Hay que volver a hacerlo. ¿Se acuerda cuando oraba por el vecino? Hay que volver a hacerlo. Señor, venga a tu reino. Es urgente. Amén. Mire, y lo digo con urgencia, hermanos. Una iglesia que no se multiplica está destinada a desaparecer. Hermanos, yo no quiero ser un instrumento para que la iglesia desaparezca. Yo quiero ser un instrumento de Dios para que el reino de Dios venga. Por eso se nos olvidó clamar. Entonces hay que orar porque venga el reino de Dios. Amén. Amén, hermanos. Entonces, el martes que usted venga, esa debe ser su petición. Hoy que salga de la iglesia y ore en su casa, esa debe ser su petición. Amén. Mire, yo quiero animar a la iglesia. Debemos orar en nuestras casas. Amén. Aparte tiempo para Dios en su casa.
Yo sé que hay hermanos que en el trabajo dicen, bueno, vamos a orar, y le dicen a los empleados, vamos a orar. Y los empleados, así no sigan al Señor, son y oran. ¿Y qué se ve? Que el Señor está con el jefe, con el patrón, ¿sí? Con el administrador, en fin, ¿se ve? ¿Sí o no, hermano? O sea, se ve eso. Entonces dijo, ¿y por qué el no es que el jefe tiene una fe al Señor? Usted viera la fe que tiene. Entonces eso alienta a que otros digan, jefe, yo quiero seguir a Cristo. Amén. Mi mamá nos decía, y mi papá nos decía, vamos a orar, gústenos o no nos guste. Nos sentábamos a orar, refunfuñe, quéjenos, acabábamos ahí sentados. Y un día el Señor vino y se manifestó a mi vida. Hermano, dígale a sus hijos, aquí en esta casa se ora. Así que ya que está aquí mi hijo, vamos a orar. A ver, mi nena, ya que está aquí, vamos a orar. Amén. Y el día menos pensado está al lado suyo. Y el día menos pensado trae un amigo. Y el día menos pensado trae a otro. Amén. Entonces debemos clamar por el reino de Dios. Ahora, ¿qué se nos olvidó también? Buscarle. Vamos al versículo 33, por favor, que lo leímos ahorita. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mire, cuando hablamos de primeramente, amados hermanos, quiere decir que es la máxima prioridad, es de máxima importancia, que no se puede hacer otra cosa antes de hacer eso. Amén. Ustedes se acuerdan la semana pasada que les hablé que la parte más importante para nosotros es Jesucristo. Amén. Ahí está el asunto. O sea, no podemos hacer nada sin el Señor. No podemos. O sea, el Señor, necesitamos que vamos a hacer una actividad, no, pero primero vamos a buscar el favor de Dios. ¿Sí? Y eso le pasó al rey Josafat, el famoso rey Josafat, uno de los reyes favoritos de los cronistas de la Biblia. Y él fue a pelear con un rey vecino, rey de Israel, y con el rey de Edom, y quedaron en medio del desierto, sin recursos, sin pertrechos para sus tropas, sin agua, y con un sol superior a este. Y decía el rey de Israel, Dios ha traído estos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y el rey de Judá dijo, Josafat, el rey Josafat, no diga eso, mi señor, vamos a consultar primero a Jehová. Y ahí encontraron que estaba el profeta Eliseo. Amén. Estaba el profeta Eliseo y consultaron y Dios les dio la victoria. Y lo más importante es que si lo aplicamos al día de hoy, el rey Josafat es un creyente que tiene certeza del poder de Dios, pero el rey de Israel es un medio creyente. Sí cree en Dios, pero también cree en otras cosas, y su fe no está firme. Y el rey de Edom es un observador, está mirando qué testimonio le van a dar. El rey Josafat tenía que mostrar un testimonio de Dios. Amén. Necesitamos de nuevo, hermanos, mostrar a Dios en nuestras vidas. Por eso es necesario buscarle de primero. Sí, yo ahorita que llegue a la casa le voy a buscar. En la casa no vamos a buscarle de primero, ahorita vamos a llegar a descansar. Sí, vamos a tomarnos un juguito, vamos a hacer el almuerzo. Dios no va a estar de primero. No, les digo algo, hermanos, Dios debe ser la prioridad. Por eso dice, mas buscad primeramente el reino de Dios.
Amén. Amén, hermanos. ¿Entendemos esto? Y entonces, ¿qué vamos a buscar, hermanos? Como dijimos al principio, queremos su reino. Y su reino incluye a su rey. Amén. Incluye nuevos súbditos. Sí, eso incluye el reino, nuevos súbditos. Incluye nuevos súbditos para nuestro Señor. Incluye a los súbditos actuales, a los hermanos en la fe. Por ejemplo, ¿usted recuerda algún hermano que no haya venido hoy? ¿Le va a buscar para animarle? Amados, vamos a procurar eso en el nombre del Señor. Amén. Y implica también, hermanos, que la iglesia clama porque se manifieste el reino. Póngame atención en esto. El reino de Dios no es un concepto abstracto, no es que el reino, y eso suena bonito, esos son florituras y pajaritos y flores, no, es algo real, evidente, manifiesto. Amén. Entonces, si yo busco el reino, clamo que se manifieste, que se haga evidente. ¿Y sabe cuándo se hace evidente el reino de Dios? Cuando hay arrepentimiento. Miren lo que dice Mateo 4:17, por favor. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. El Señor Jesucristo encarnaba, representaba el reino de Dios aquí en la tierra. Y donde Él llegaba, el reino se acercaba. Entonces Él clamaba: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Cuando el reino de Dios se manifiesta, debe haber arrepentimiento. Amén. En nosotros. No debemos ser duros para cambiar de idea cuando estamos haciendo algo mal. Debemos hacerlo. Amén. Pero también las personas que nos rodean, que no conocen a Jesús, se deben arrepentir. Eso quiere decir que el reino está. Y otro punto, y quiero que lo miremos, Lucas 11:20. ¿Listo? Dice: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Amén. El reino de Dios se manifiesta con milagros, con prodigios, amados hermanos. Amén, hermanos. Ocurre, o sea, Dios es el Rey y Él hace evidente su presencia para liberar a los oprimidos, liberar a los enfermos, dar sanidad a los enfermos. Él manifiesta que está manifestando estos milagros. Amén. Se hace evidente que el reino de los cielos se manifiesta. Entonces debemos clamar porque se manifieste. Amén. Y buscamos también, cuando hablamos de qué estamos buscando su voluntad, su justicia. Amén. Entonces recuerde lo que les comentaba hace un rato: del rey emana la escritura. Lo que dice la palabra de Dios sale de la boca de Dios, son las ordenanzas de Dios, son las leyes del reino y su voluntad. Yo debo buscar conocerla y que otros la conozcan. Amén. Yo vuelvo a insistir sobre esto, hermanos. Si usted no se ha discipulado, debe ser discipulado. No endurezca su corazón con esto, hermano. Si usted necesita recibir palabra, diga: sí, Señor, yo necesito recibir palabra. Necesita un estudio estructurado de la palabra de Dios. Amén.
Si usted ya fue discipulado, necesita crecer. O sea, usted no se puede quedar así pequeñito en la fe. Amén. Nosotros cuando niños éramos así y no nos quedamos así, nosotros crecimos. Amén. Y así como crecimos, creció nuestra responsabilidad. Entonces nosotros no podemos quedarnos pequeños, necesitamos crecer. Y eso lo hacemos al buscar su voluntad, su justicia. Amén. Y voy a finalizar con esto, hermanos, en Mateo 24:14, acerca de nuestra misión. Mateo 24:14. ¿Listo? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén, hermanos. Vamos a testificar, a predicar. Por eso les decía yo hace algunos domingos, y vuelvo y les digo hoy, es necesario predicar el evangelio. Amén. Hermanos, no se quede callado, no nos debemos quedar callados. Debemos predicar el evangelio a toda criatura. Usted y yo, no es que soy viejita, que soy viejito, que soy niño, que soy niña. No, hermanos, con Dios no van esos cuentos. Con Dios no van esos cuentos. Abra la boca y hable de lo que el Señor Jesucristo hizo por usted. Amén. Entonces, nosotros vamos a testificar que Jesucristo es el Señor. Ese es el evangelio del reino, que es el soberano de todo el cielo y la tierra, y que solo en Él hay salvación. ¿Sí? Hermanos, y vamos a hablarle a todo el que escuche que está llamado a creer en Él, que está llamado a arrepentirse por su pecado, para vivir una vida que sea conforme a la justicia de Dios. Amados hermanos, estamos llamados a predicar el evangelio del reino de Dios. Amén. Entonces recuerde, mi misión es buscar el reino de Dios y su justicia. Eso es todo. Que debo entender que el reino tiene un rey, que es Dios. Que debo entender que hay una estructura de gobierno que ha colocado en la iglesia. Amén. Que debo entender que hay súbditos que son consiervos míos, mis hermanos, pero que también yo debo procurar que otros conozcan a Jesucristo como Señor y Salvador. Amados, vamos a orar y quiero invitarle a que hable con el Señor y le diga: venga tu reino a mi vida, por favor. Venga tu reino, Señor, por favor. Venga tu reino, haz tu voluntad, Señor, te lo rogamos. Que así como haces en el cielo, hagas en la tierra, Señor Dios. Que así como haces en el cielo, hagas en mi vida, Señor. Dígale al Señor: venga tu reino a mi vida, Señor, por favor. Que así como haces en el cielo, sea en mi vida, Señor, por favor. Rey de la gloria, venga tu reino. Que así como es en tu reino de gloria en el cielo, sea también en mi hogar, Señor Dios. Rey de gloria, que así como es en el cielo, sea también en nuestra comunidad, Señor, por favor. Señor, no da espera. Hoy reconocemos que necesitamos el reino de Dios. Venimos a buscarlo de primero. Señor, esto no lo resuelve un hombre. Esto no lo resuelve, Señor, una acción de pueblo o de justicia humana. Esto lo resuelves tú, Señor. Venga a tu reino, Señor, y hágase tu voluntad. Señor Dios, tú solamente puedes resolver el tema de esta nación, Señor. Venga a tu reino y hágase tu voluntad, Rey de gloria.
Señor, hoy clamamos que tu reino sea manifestado, Señor Dios. Y que podamos predicar como declaraban tus siervos los apóstoles, arrepentidos y convertidos, para que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Señor de gloria y poder, clamamos, venga tu reino, hágase tu voluntad, que así como se hace en el cielo, se haga en la tierra, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Queremos tu justicia, Señor Dios. Queremos que tu voluntad se haga y tu propósito se cumpla, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén y amén.